Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Continuamos con esta serie de mensajes titulada El misterio del número 7 en el reino de Dios. Hoy tocaremos un tema que es de mucha importancia para la comunidad cristiana, para todo creyente. Es la iniquidad y sus 7 perversiones y maldiciones. Antes de la creación de los seres humanos, Dios creó en el cielo seres espirituales llamados ángeles. Algunos eran ángeles, otros querubines, arcángeles, serafines y ofanimes, para ministrarle y adorarle, así como para también llevar a cabo sus propósitos tanto en el cielo como en la tierra. De esa creación de seres espirituales, Dios creó un ser angelical llamado Lucifer. La Biblia lo menciona como un querubín perfecto, grande y protector, que estaba involucrado en la alabanza y la adoración celestial. Y todo iba muy bien hasta que se halló en él iniquidad. Eso es lo que dice textualmente en la Biblia. El profeta Ezequiel, mencionando al rey de Tiro, revela quién en realidad está detrás de su poder. Veamos esto en Ezequiel 28, del 11 al 15, según la Reina Valera 2020. Dice así las Santas Escrituras: Vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile así: Así ha dicho el Señor, tú eres el sello de la perfección. Escucha, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafire, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Porque perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y ahora, escuche bien, hasta que se halló en ti, la versión dice maldad, pero la verdadera palabra es se halló en ti iniquidad. Esta palabra iniquidad en hebreo, en español es abón o eibon, que significa perversidad, maldad profunda, una inclinación torcida del corazón, y no solamente es un pecado aislado, sino una condición maligna interior, iniquidad. Esa iniquidad se manifestó en orgullo, rebelión y el deseo de usurpar el lugar de Dios, tal como está escrito en el libro de Isaías 14, del 11 al 15, que dice: Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, miren lo que decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos, a los lados del abismo. Hermanos, se halló en este ser, que era el sello de la perfección, iniquidad. Y esta iniquidad entró al mundo, ¿no?, a la tierra, a través de Adán y Eva. Recordemos que Satanás tentó a Eva con engaño y Adán y Eva desobedecieron a Dios. Tal como está escrito en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, la iniquidad fue introducida a través de los primeros padres de la tierra. En ese momento, el hombre se separó de Dios y la naturaleza humana se inclinó hacia la iniquidad y pasó a formar parte de la naturaleza caída de los seres humanos. Escuche bien, la iniquidad abre la puerta espiritual para que opere la maldición. La iniquidad dio como fruto las maldiciones. Una maldición es un juicio o consecuencia que cae sobre una persona, familia o nación a causa de la iniquidad.
El libro de Deuteronomio, capítulo 28, muestra claramente que la obediencia, hermanos, trae bendición y la desobediencia, la iniquidad, trae maldición. La palabra más común para maldición en hebreo es la palabra arar, que significa expresar un deseo de mal contra alguien, pedir que le caiga una enfermedad, una desgracia o atar a alguien con un conjuro para hacerle daño. Otra palabra hebrea que se traduce como maldición también es la palabra cherem, que designa las cosas dedicadas a Dios o señaladas o apartadas para ser destruidas. Tales cosas se vuelven maldición contra quienes las conservan para sí. Y ejemplo tenemos. Recordemos que cuando Josué entró a Jericó, hubo un hombre llamado Acán que tomó para sí una parte del botín de Jericó. Esto estaba dedicado para Dios y ese botín se convirtió en maldición no solamente para él, sino sobre todo el pueblo y en especial sobre su familia, que murió por ello. Y es que, hermanos, la maldición siempre viene por una causa. Eso está en Proverbios 26:2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hermanos, uno abre las puertas hacia la maldición. Entonces podemos ver que la maldición ha entrado al mundo como consecuencia de la desobediencia del hombre y la mujer. Yo quiero que en esta hora reciba esta revelación de Dios. La iniquidad es la raíz de toda maldición y su esencia es la perversión del diseño original de Dios. Y dado que el número 7 representa un ciclo completo, existen 7 tipos de perversión, las cuales son la manifestación total de la iniquidad en la naturaleza caída del ser humano, que genera a su vez maldiciones. ¿Qué es perversión? Es la desviación y o deformación del propósito original de Dios, dándole la espalda a lo que es bueno y provechoso. Es decir, perturba el diseño original. ¿Cuáles son estos 7 tipos de perversión? La primera es la perversión espiritual. ¿Por qué? Fuimos creados para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para vivir en comunión y dependencia del Espíritu Santo, de modo que somos guiados por Él y debemos caminar en santidad. La perversión por causa de la iniquidad, ¿qué produce? Idolatría, el ocultismo, la brujería y adoración a otros dioses. Da lugar a la manipulación espiritual, a los falsos ministerios, a una religiosidad vacía, sin cambio de vida y sin propósito. Esta perversión hace que mucha gente busque en caminos equivocados y terminen en religiones, sectas, filosofías extrañas, dando lugar a maldiciones porque le dan a los demonios derecho legal para mantenerlos oprimidos. Esta perversión espiritual, hermanos, genera maldiciones. Debemos tener en cuenta que la perversión espiritual es la raíz de las demás perversiones. Cuando el ser humano se desconecta de Dios y pervierte lo espiritual, todo el orden de bendiciones se invierten y se desatan diversos tipos de maldiciones. Esto lleva a la ceguera espiritual, que significa es andar en tinieblas, falta de conocimiento y discernimiento. En Romanos 5:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto lleva a la esclavitud del alma. Los ídolos sustituyen a Dios y contaminan toda su descendencia. Esto se le llama maldiciones generacionales. Finalmente, esto los lleva a la muerte espiritual y a la separación de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, recordemos que Adán y Eva salieron del huerto, fueron expulsados del huerto, pero en ese instante no murieron. Lo que murió fue su conexión espiritual. Murieron espiritualmente, se desconectaron de Dios. Por eso hay un libro llamado Lamentaciones, cómo cayó su corona de sus cabezas. Y esa gloria que tenían se desapareció. El segundo tipo de perversión es de moral o de conducta. Fuimos creados para reflejar el carácter santo y justo de Dios. ¿Y eso qué implica? Es caminar en integridad, verdad y amor hacia el prójimo. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Aleluya. La perversión por causa de la iniquidad hace que la humanidad a lo bueno le llamen malo, para así justificar el pecado y su corrupción moral.
¿Qué maldiciones trae esta perversión moral o de conducta? Esta perversión contamina directamente el corazón humano, donde ahí se originan las decisiones, los pensamientos y las acciones. Isaías 5:20 dice: «Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Que hacen de las tinieblas, dice, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta perversión da lugar al orgullo, al engaño, a la injusticia, a la violencia, a ser esclavos del pecado, a enfermedades físicas y mentales, a una mala economía. Viene la pobreza, las miserias, ¿no?, las deudas y a la pérdida del temor de Dios. Esta maldición trae como consecuencia juicios divinos, decadencia social y confusión moral, es decir, pérdida de valores y principios, de tal modo que afectan el amor y la confianza, provocando familias divididas, traiciones y enemistades. La tercera perversión es la perversión sexual, hoy en día muy en boga en este tiempo. El diseño original del sexo fue para expresar amor, fidelidad y la fructificación y multiplicación dentro del pacto matrimonial. La perversión por causa de la iniquidad da lugar a la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la pornografía, la promiscuidad, el deseo desordenado y el placer sin compromiso. Esta perversión lleva a las siguientes maldiciones. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a través de esta perversión es profanado. En 1 Corintios 6, del 18 al 20, según la traducción actual, dice: «No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que a cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son dueños de sus propios cuerpos. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios». Debemos entender que, hermanos, los pecados sexuales provocan serias enfermedades físicas, condenación y vacío espiritual. Traen destrucción al hogar. La infidelidad provoca traumas en los hijos. Traen como resultado divorcios, abusos. La lujuria esclaviza la mente y la ata espiritualmente. También produce adicciones, pensamientos impuros e irracionales y la pérdida de toda autoridad espiritual. Escrito está: ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios. La perversión sexual ha destruido a los grandes imperios de la tierra debido a la decadencia moral. El imperio griego, el imperio romano, cayeron tremendos imperios por la decadencia moral y espiritual. La cuarta perversión es la perversión financiera. Fuimos creados para administrar con justicia los recursos como mayordomos de Dios. En el libro de Génesis 2:15, desde el principio, dice: «Tomó pues Yahweh, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase». Él era un administrador del huerto. Y es que Dios nos proporciona las riquezas y todo lo necesario para bendecir, ayudar y extender su reino. La perversión por causa de la iniquidad nos lleva al mal manejo del dinero, a obtener ganancias injustas, a robarle a Dios, tanto en el diezmo como las ofrendas, al soborno, la codicia, la avaricia y a la corrupción. Por eso vivimos en un mundo netamente corrupto. Esto conlleva a idolatrar al dinero, amor al lujo y a toda vanidad. Esto trae maldiciones. Esta perversión es una de las manifestaciones más sutiles y destructivas de la iniquidad, porque detrás de ella está el engaño de Satanás. Porque, hermanos, al caer en esta perversión financiera, se cierran las ventanas de los cielos. En Mateo 6:24 recordemos lo que dijo Jesús: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Cuando el dinero se convierte en ídolo, las bendiciones de Dios se secan. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6, según la versión viviente, dijo esto el profeta: han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero siguen teniendo sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, llenos de huecos. Hermanos, entonces no salen de la pobreza. Finalmente te lleva a la separación de Dios y al juicio final, la perversión financiera. Hermanos, toda buena dádiva viene del Señor, toda bendición viene de lo alto. Recuerde eso siempre. La quinta perversión es la perversión de autoridad.
Fuimos creados para ejercer liderazgo bajo el principio del servicio y la humildad. Recuerda la Biblia lo que dice, serás cabeza y no cola, dicen las bendiciones, dentro de las bendiciones. Pero es un liderazgo basado en un principio, servicio y humildad. Como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del 26 al 28, Jesús dijo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esta perversión por causa de la iniquidad hace que surja el orgullo, el abuso del poder, la manipulación, el autoritarismo o anarquía, la rebelión contra toda autoridad y el deseo de dominar y controlar. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué maldiciones trae esta perversión de autoridad? Hermano, se rompe la cobertura espiritual. Esto trae caos, desorden y confusión, dando lugar a heridas emocionales, resentimiento y pérdida de confianza. El desprecio hacia la autoridad puesta por Dios genera juicio divino. Recordemos que María y Aarón hablaron mal de Moisés y fueron juzgados. Incluso a María le dio lepra. El resultado de esta maldición genera una vida sin propósito, el endurecimiento del corazón y a la pérdida de la herencia espiritual. La sexta perversión es la perversión familiar. Fuimos creados para ser reflejo del amor y la unidad divina. El Padre y el Hijo uno son y nosotros vamos a ser uno en Cristo. Hermanos, fuimos creados para que honremos el matrimonio, para criar a los hijos en disciplina y el amor de Dios. Así también para transmitir la fe, los valores, los principios, dando lugar a las bendiciones generacionales. Esta perversión por causa de la iniquidad hace que surja la infidelidad, la violencia doméstica, el abandono, la falta de paternidad, el desorden en los roles del hombre y la mujer, la confusión de identidad y la división generacional. ¿Qué maldiciones trae esta perversión? Divisiones y conflictos familiares, pleitos, violencia familiar, insultos, murmuraciones, traiciones, resentimientos, etc. Esta perversión genera maldiciones generacionales. Debemos recordar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, escrito está, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte y celoso. Escuche bien, que visito. Normalmente las Biblias dicen, en español dicen que visito la maldad. La palabra correcta es que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, es una línea generacional. Por eso las maldiciones no rotas se repiten en los hijos y hasta en los nietos. Adicciones, pérdidas de identidad, roles equivocados, etc. Y que cuando Dios deja de ser el centro del hogar, la familia se apaga espiritualmente. Finalmente, la séptima y última perversión es la del propósito divino, perversión del propósito divino. Fuimos creados para cumplir con un llamado, el llamado y el destino diseñado por Dios, el diseño original de Dios. Miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, ya te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tenemos un propósito, todo ser humano tiene un propósito divino. Dios nos creó con un propósito divino, santo y eterno. Es reflejar su imagen, gobernar con justicia, fructificar y multiplicar el bien y cumplir nuestra misión en la tierra. Cuando el hombre vive conforme al propósito de Dios, fluye en él prosperidad espiritual, autoridad y paz. La perversión por causa de esta iniquidad hace que abandonemos nuestro llamado, de ya no vivir para Dios, sino para nosotros mismos. De la misma manera de servirnos a nosotros mismos en vez de servir a Dios y andar en desobediencia y autosuficiencia. Esto genera maldiciones, una vida sin destino, sin propósito, lo cual lleva a la depresión espiritual, desmotivación y a la frustración. Esto conlleva un estancamiento espiritual sin fruto, sin visión. Se toman decisiones equivocadas y hay pérdida de identidad espiritual, provocan divisiones y la separación de Dios.
Tal vez alguien diga, pero pastor, ya hemos sido redimidos de la maldición porque está escrito, y ciertamente está escrito en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque escrito está, maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Pero yo quiero decirle algo y esto apréndalo. Una cosa es la promesa espiritual y otra muy distinta es la vivencia, el experimentar uno mismo. Y esto es como que usted puede heredar algo. Legalmente es suyo, pero si usted no lo reclama, no lo tiene. ¿Se da cuenta? Espiritualmente ya tenemos la promesa, pero tenemos que reclamarla, tenemos que tomarla y hacerla nuestra. Hemos visto estas 7 perversiones por causa de la iniquidad que conllevan maldiciones. ¿Cómo podemos romper estas maldiciones? Escuche atentamente. Lo primero es tener fe en Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios. Tienes que creer en Dios. Tiene que arrepentirse de todo su corazón, confesando y abandonando el pecado que abrió la puerta a la iniquidad. David, después de pecar, después de darse cuenta, él dijo, Dios mío, así era su oración, Dios mío, examina mi corazón. No, examina mi corazón y prueba mis pensamientos y mis caminos. Y ve si en mí hay camino de iniquidad y condúceme por senda de justicia. Hermanos míos, tenemos que confesar, ¿no? Y cerrar esa puerta de la iniquidad. Debemos renunciar con nuestra boca a toda maldición, hermanos, sobre nosotros en el nombre de Jesús. Toda maldición que sea ancestral, qué pasó con sus padres, sus abuelos, qué pactos hicieron ellos, y rómpalos en el nombre de Jesús. Y luego de eso, viva en obediencia y en santidad, y así, hermano, no habrá maldición que le haga efecto sobre su vida. Si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios le está dando luz y conocimiento. Si usted está pasando por algunas cosas que se han repetido ya en sus padres, divorcios, hasta enfermedades hereditarias, y tú dices, ¿por qué me está pasando estas cosas? Piense, tal vez hay una maldición que está ahí latente y que tiene que ser rota. Hoy día Dios le da esa verdad, porque escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le invito a hacer una oración, incline su rostro, cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, tu palabra es verdad. Vengo ante ti tal como soy. Señor, me humillo ante ti. Reconozco que soy un pecador, que la iniquidad está en el ser humano y que solo por tu gracia estoy de pie delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Creo que Jesucristo es tu Hijo, el Hijo del Dios viviente, y por su sangre mis pecados han sido borrados. Y en Él soy una nueva criatura. Y con la autoridad que he recibido de parte de Jesús, rompo toda maldición sobre mi vida. En el nombre de Jesús, toda atadura espiritual sea rota, toda perversión. Examíname, oh amado Espíritu Santo que moras en mí, y quita de mí todo mal. En el nombre de Jesús, así sea hecho. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más, le pido que entre a nuestra plataforma de YouTube, de Facebook, ponga like, suscríbase para que le lleguen todos los mensajes, comente esta palabra, compártala con todos aquellos que no conocen al Señor y apoye económicamente a nuestro ministerio para seguir dando las buenas nuevas de salvación. Dios los bendiga ricamente. Bendiciones.